Vamos a seguir con la solución de estos ejercicios de álgebra y funciones tipo examen. Y para esto pues nos pide hacer una gráfica de esta función x cuadrado f de x cuadrado menos 2x menos 3. Nos pide encontrar el vértice y la intersección con el eje de la x, ¿no? Entonces, bueno, como notamos es una función cuadrática, ya que uno de sus términos está elevado al cuadrado. Cuando la función es cuadrática, pues es una parábola, ¿no? Puede ser cóncava o abierta hacia arriba, o puede ser convexa o cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces puede ser cuando está hacia arriba el vértice es el punto más bajo, cuando está abierta hacia abajo el vértice es el punto más alto, ¿no? Pero ahora tengo que definir si es hacia arriba o es hacia abajo, lo primero. Entonces, ¿qué me define si es hacia arriba o es hacia abajo? Recuerden que la expresión cuadrática completa tiene los términos a, b y c. Entonces, si yo cojo esta expresión que está x cuadrado menos 2x menos 3 y yo la comparo con el ax cuadrado menos ax cuadrado más bx más c, pues a vendría a ser el término que acompaña a la x cuadrado, b el término que acompaña a la x y c el término independiente. Entonces vamos sacando esto que nos interesa para tenerlos para algunos procesos que vamos a hacer en gráfica de esta función. Entonces ya definimos que a es igual a 1 porque se entiende que el número que está aquí es el 1, que b es igual a menos 2 y que c es igual a menos 3. ¿Ya? Perfecto. Una vez que he definido eso, me voy a analizar si es cóncava o convexa, ¿sí? Entonces, bueno, regresando a eso de cóncava y convexa, la función cuadrática tiene comportamiento de una función, de una gráfica cóncava, cuando a es mayor a 0, es decir, es un número positivo. ¿Ya? Y es convexa, es hacia abajo, cuando a es menor a 0, es decir, es un número negativo. Como en este caso a vale 1, es un número positivo, la gráfica sabemos que va a ser de este tipo. Entonces ya tenemos una idea de cómo va a ser la gráfica. Al encontrar el vértice sabemos que vamos a encontrar el punto más bajo. Eso es el primer paso que hacemos cuando, o lo primero que tenemos que ir pensando cuando vamos a hacer la gráfica de una función. En este caso ya sabemos que la función cuadrática. En este caso sabemos que es hacia arriba la parábola, porque eso es lo que se genera, ¿no? Bien, entonces vamos a determinar el vértice. Para el vértice sí tenemos que sabernos una formulita, ¿sí? El vértice va a ser localizado en el punto h, k. Entonces para encontrar kh debo saber esta fórmula. H igual a menos b sobre 2a, ¿sí? Y k lo vamos a encontrar en función de h, pues como ya sé cuánto vale x, porque recordemos que este primer punto siempre se refiere al eje de las x, pues ya puedo encontrar y utilizando la función, ¿no? Entonces vamos a poner que k va a ser igual a f de x, pero en este caso de lo que me dé el valor de h, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver primero menos b sobre 2a, y ya sabemos que b vale menos 2 y ponemos menos 2 sobre 2 por a, que es 1, ¿no? 2 por 1. He reemplazado b y a. b vale menos 2 y a vale 1. Resuelvo esto, me queda menos 2, 2 por 1. Bueno, volví a copiar lo mismo, perdón. Vamos a borrar por aquí. 2 por 1 que me queda 2. Resuelvo este pedacito y me queda menos 2 dividido para 2 me queda menos 1 y esto queda 1, ¿no? Visualmente ya desde acá podríamos darnos cuenta que iba a quedar 1 porque menos por menos da más y 2 dividido para 2 es 1. Entonces para ganar espacio voy a borrar esta parte, pero que haya quedado claro que desde el principio podríamos dejarlo aquí, que ya esto iba a dar 1, ¿no? Bien, entonces vamos a coger la función y donde esté h, donde esté x, vamos a poner 1, porque es f de lo que da h, pero ya sabemos que h salió 1, ¿sí? Entonces f de 1
cojo la función x cuadrado, pero ya no es x, sino 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 3. Entonces resolvemos esto, 1 al cuadrado que es 1, menos 2 por 1 que es menos 2, y menos 3. Menos 2 menos 3 queda menos 5 más 1 que termina dando menos 4. Entonces aquí este es el valor de k. Vamos a borrar un poco para tener espacio ya mismo. Entonces por aquí vamos a poner que k vale menos 4. Entonces ya tenemos que el vértice, que es en el punto h, k, el vértice lo vamos a tener en el punto 1, menos 4. Ya tenemos un punto, ya tenemos este punto de aquí, ¿sí? Pero podríamos incluso hacer ya una especie de gráfico con eso, pero también nos pide los cortes en x. Entonces para determinar los cortes en x, por ejemplo, si en una función quiero determinar el corte en y, le pongo 0 a x. Si quiero determinar los cortes en x, le pongo 0 a y. Entonces como vamos a determinar los cortes en x, vamos a cambiar de color para diferenciar, ¿no? Vamos a trabajar ahora los cortes en x. Para encontrar los cortes en x vamos a decir que y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, recordemos que, bueno, iba a decir, ¿de dónde sale la y? Sí, pues, recordemos que esto de aquí, f de x, tranquilamente podría ser reemplazado por y. O sea, puedo decir que y es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Porque y es la variable dependiente, depende de los valores que asuma x, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a decir que y vale 0. Entonces, en lugar de f de x o y, voy a poner 0. Entonces, 0 es igual a x cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué obtengo? Obtengo una ecuación cuadrática. Si quisiéramos verlo más claro, podríamos poner el 0 del otro lado, no pasa nada, ¿sí? Entonces podemos decir x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Esta ecuación cuadrática la podríamos resolver por factorización, que quiere decir que abro dos juegos de paréntesis, es igual a 0, ponemos la x en ambos términos, el primer signo se baja, en el primer paréntesis va el signo del segundo término que es menos, en el otro menos por menos es más, y busco dos números que multiplicados me den 3, pero que restados me den 2, entonces sería 3 por 1, ¿no? 3 por 1 3 y menos 3 más 1 me va a dar menos 2. Pero no he terminado el proceso de factorización, vamos a seguir haciéndolo más acá. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta partecita nuevamente para no confundirnos. X más 1 es igual a 0. Entonces, como aplicamos el teorema de factor 0, o sea, factores que están igualados a 0, entonces, ¿qué decimos? Que uno de los factores, x menos 3, es igual a 0, o que el otro de los factores, x más 1, es igual a 0. Despejamos la x y tenemos que x es igual a 3, o que x es igual a menos 1. Y estos de aquí vendrían a ser los cortes en x. Ya hemos cumplido con lo que nos piden para el gráfico. Entonces vamos a hacer el gráfico, ¿no? Vamos a hacer un bosquejo de gráfico nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el plano cartesiano tomando en cuenta que el vértice va en el punto 1, punto menos 4. Entonces hay que hacer como más abajo, darle más espacio para el eje de la y negativo. ¿Sí? Y pues podemos decir, por ejemplo, que aquí vamos a poner 1, 2, 3. Aquí vamos a poner 1, 2, 3. Aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4. Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estaría menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué más podemos encontrar? Aquí podemos encontrar que vamos a colocar el vértice. El vértice está en el punto 1, menos 4. Entonces estaría aquí en el 1,
en x, menos 4. Aquí estará el vértice. Y vamos a colocar los dos cortes en x. Uno que está en el 3 positivo. Entonces un corte en x estaría aquí en el 3 positivo. Y el otro corte en x que estaría en el menos 1. Es decir, aquí. Otro dato más que a pesar de que no está acá, podemos definir el corte en y. ¿Sí? Vamos a definir el corte en y. Y el corte en y no es nada más que el término independiente. Acordémonos de eso. Es el término independiente. Entonces digo y es igual a menos 3. El corte en y va a ser en menos 3. Entonces ponemos también este punto. Busco dónde está y en menos 3 y tengo otra referencia más para hacer mi gráfica. Si quiero hago una reflexión acá y puedo ponerlo aquí también, ¿no? Otro punto más. Pero por lo pronto hasta ahí estamos bien. Y uno de los puntos para hacer la gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacerla de otro color para que se pueda ver bien. Este de aquí. Entonces uno de los puntos tratando de simular una parábola como está acá arriba, ¿no? Entonces vamos uniendo los puntos. Y subo uniendo los puntos y pues ya tengo aquí mi gráfica de esta parábola. Vamos a revisar otro ejercicio. Bien, aquí tenemos una función polinómica en que también me pide que haga un bosquejo de gráfico y que ponga las intersecciones con el eje de las x, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a realizar en este ejercicio. Para esto pues vamos a igualar a 0. Recuerden que los cortes en x para encontrar los cortes en x digo que y es igual a 0, ¿no? Entonces listo, cojo la función, ya sabemos que esto es y, ¿sí? Pero en lugar de y o f de x voy a poner 0. Entonces 0 es igual a x más 1 por x menos 1 por x más 3, ¿sí? Y por costumbre nada más, aunque esto es lo mismo, ¿no? Pero por costumbre podemos poner que todo esto es igual a 0, ¿ya? Pasamos el 0 del otro lado, ¿sí? Entonces ya pusimos que y vale 0. Y aquí tenemos una ecuación polinómica. ¿Cómo es la solución? Cuando ya está factorizada, es que cada uno de los factores igualan a 0 por el teorema de factor 0, ¿no? Factores que dan 0. Entonces x más 1 es igual a 0. El otro corte sería, bueno, corte que estamos buscando, x menos 1 es igual a 0. Y el otro x más 3 es igual a 0. Despejamos cada uno de ellos y tengo x es igual a 1. El otro sería x es igual, este 1 que está restando pasa a sumar, sería más 1. Entonces acá me equivoqué, aquí sería menos 1, este está sumando, pasa a restar. Y acá el otro sería, está sumando, pasa a restar. Entonces es igual a x menos 3. Bien, ya tengo el corte en x. Si quisiera encontrar el corte en y, podría hacerlo también, ¿no? Corte en y, diría que x es igual a 0. Entonces todo lo que tiene x le pongo 0 y esto es y, ¿no? Ya sabemos. Entonces y es igual a 0 más 1 por 0 menos 1 por 0 más 3. Y es igual 0 más 1, 1. 0 menos 1, menos 1. Y 0 más 3 queda 3. Y es igual, ¿sí? 1 menos 1 por menos 1, menos 1 por 3, menos 3. Entonces este es el corte en y. Tengo corte en x, corte en y, suficiente para hacer mi gráfica, ¿sí? Entonces vamos a hacer el plano. Ya vemos más o menos de dónde hasta dónde vamos a llegar con x y con y. Vamos a hacerlo con azul mismo. Entonces vamos a hacer el plano. Entonces con y va a estar negativo hasta el 3. Vamos a dejar un poquito más hacia abajo. Y nos vamos con los negativos hasta el menos 3. Con los positivos vamos a darle hasta el 3 también. Listo, sería 1, 2, 3,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Sabemos que es un bosquejo, no es algo tan específico, tan bien hecho, no es un bosquejo del gráfico nada más. Entonces x menos 1, en x menos 1 sé que por aquí va a pasar mi función, sé que va a pasar por x más 1 y sé que va a pasar también por menos 3. Eso respecto a las x. Y sé que también que cuando va a pasar entre una x y la otra x va a pasar por menos 3. Entonces ya tengo los puntos importantes. Ahora hay que definir si mi gráfica de la función polinomial va a empezar por aquí o por acá, ¿sí? Entonces, una de las formas más rápidas, ¿sí? De pronto pueden haber más formas, digamos, más precisas, pero una de las formas rápidas es darme cuenta de los signos de las x, ¿no? En este caso, desde la función original, todas las x son positivas, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, yo ya estoy seguro que tengo que empezar mi gráfica desde acá arriba, ¿sí? Otra cosa que me da un lineamiento. Si yo empiezo a graficar desde aquí arriba, voy a pasar y voy a tocar aquí abajo, ¿sí? Pero si yo comienzo a graficar desde acá abajo, yo subo y nunca voy a tocar el corte con Y. Entonces, esa es otra cosa que me ayuda a darme cuenta que sí necesariamente tengo que empezar a dibujar de arriba para abajo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar un bosquejo de lo que sería la gráfica, ¿no? ¿Por qué es un bosquejo? Porque no sé con exactitud todo el comportamiento de la gráfica. Bueno, pasa por aquí, por este punto. Aquí sube, por ejemplo, no sé con exactitud hasta dónde sube, pero más o menos podríamos decir que es hasta allí, porque es un bosquejo de la gráfica, ¿no? Y ahí está la gráfica de la función polinomial. Por último vamos a hacer la gráfica de la función racional que está aquí. Entonces, bueno, la función racional, como sabemos, tiene asíntotas, tiene lugares por donde no puede pasar la función, que esa es la asíntota, ¿no? Es la definición de una recta, o una recta, una línea por donde la función no pasa, ¿no? A veces también podría ser no necesariamente vertical o horizontal, sino diagonal, todo depende del tipo de función, pero estas son más sencillas, estas solo contienen una asíntota vertical y una horizontal. Entonces, vamos a sacar las asíntotas. Para sacar la asíntota vertical, porque pide, ¿no? Sacar las asíntotas y los cortes en la x, pero no hay intersección en x en esta función a simple vista. Ya les voy a enseñar por qué me doy cuenta a simple vista que no hay intersección en la x. Vamos a sacar la asíntota vertical. Para sacar la asíntota vertical, necesariamente tiene que estar la función como está aquí. O sea, y es igual a 6 sobre x más 2. ¿Ya? Entonces, una vez que está así, yo observo la x que está en el denominador. Y yo digo, ¿qué no puede ser x, no? Entonces esto ya lo vimos en un video anterior. Yo puedo decir que x más 2 no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Me crea una indeterminación o un infinito, todo depende del ejercicio que estemos realizando. Entonces, como no sabemos dividir para 0, no podemos, si esto me llegara a dar 0, lo de aquí abajo, o sea, si x llegaría a ser menos 2, más 2 se hace 0 y 6 dividido para 0 no lo podemos hacer, entonces yo digo que x más 2 no puede ser igual a 0. Continuando con eso, x más 2 no puede ser igual a 0, x no puede ser igual a menos 2. Y ya tengo mi asíntota vertical, ¿sí? Vamos con la asíntota horizontal. Este es un poco más extenso, aunque hay una técnica rápida de sacarla, ¿sí? Vertical. Perdón, horizontal. Mis disculpas. Asíntota horizontal. Ya sacamos la vertical. Respecto a la asíntota horizontal, ¿sí? A ver, para la vertical analizamos a la x, ¿no? Observamos a la x. Para la horizontal tengo que observar a la y. Entonces, cojo la función y es igual a 6 sobre x más 2. Pero aquí no puedo observar la y. Para observar la y tiene que estar despejada. Entonces, ya vamos a despejar.
Este x más 2 lo paso a multiplicar acá, me queda y por x más 2 es igual a 6, ¿sí? Efectúo la operación, vamos a hacerla más acá, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva, y por x, xy, y por 2, 2y, es igual a 6. Entonces, como tengo que dejar solita a la x de alguna manera, este 2y lo paso allá. Entonces me queda xy es igual a 6 más 2y, perdón, menos 2y. Me estoy equivocando en cosas sencillas, pero bueno, ahí vamos. Este pasa a restar, entonces sería menos 2y. Y ahora este y que está multiplicando lo paso a dividir. X es igual a 6 menos 2y. Este y pasa a dividir sobre y. Ahora sí, una vez que tengo la x despejada, pues cojo todo lo que está en el denominador. En este caso, todo lo que está en el denominador es solo y, a diferencia de acá que estaba x más 2. Por eso puse que x más 2 no podía ser igual a 0, ¿cierto? En este caso, pues yo diría directamente que solo lo que está en el denominador, que es y no puede ser igual a 0. Entonces de esa manera ya he obtenido mi asíntota vertical, horizontal. Ahora, como yo les dije hace un rato que podría ser de forma directa. De forma directa es que siempre observo que si abajo hay x, ¿no? Porque si no, no fuera racional y no hubiera asíntota, y arriba no hay x, directamente la asíntota horizontal pasa por el 0. Eso es una cosa que se da siempre cuando el numerador tiene un grado inferior que el denominador, porque arriba la x estaría elevada a 0 y abajo está elevada a 1, ¿no? Entonces la asíntota horizontal automáticamente pasa por 0. Pero si quiero demostrarlo, aquí está. Entonces ya tengo mi asíntota vertical y mi asíntota horizontal. Aquí están las dos, ¿sí? Entonces con eso ya podemos hacer la gráfica. Como sabemos, vamos a hacer el plano cartesiano teniendo de referencia el menos 2 para que pueda caber muy bien la gráfica, ¿sí? Bueno, podríamos encontrar un corte en X no, porque ya vimos que la asíntota horizontal va a estar sobre el eje de las X, ¿sí? Entonces, pero sí podríamos encontrar un corte en Y. Entonces vamos, para dejarlo un poquito más completito, a pesar que no me lo pide, vamos a encontrar el corte en Y. Recuerden que para encontrar el corte en Y, X es igual a 0, ¿cierto? Entonces Y es igual a 6 sobre 0 más 2. Y es igual a, bueno, vamos a hacerlo aquí, 6 sobre 2. Por lo tanto, 6 sobre 2, que es 3. Entonces ya tengo otro puntito más que me ayuda a graficar, ¿no? Bien, vamos haciendo las asíntotas en esta gráfica que me quedó un poco viradita. Vamos a ver si me queda mejor. Ojalá, si no, bueno, nos vamos como queda. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver si queda un poquito más recta, ¿no? A ver. Ahí parece. Parece que quedó un poco mejor. Bien. Entonces, vamos primero con la asíntota vertical. La asíntota vertical me dice que está ubicada en menos 2. Entonces vamos a poner numeritos también, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Bien, vamos a hacer la asíntota vertical. Como bien ven el nombre, tiene que ser una recta vertical. Entonces, en el menos 2, que pasa por el menos 2, aquí está el menos 2, entonces voy a hacer una recta vertical que pasa por el menos 2. Entonces esta es mi asíntota vertical. Por ahí no pasa la función. Y mi asíntota horizontal es una recta que pasa por y en 0. O sea, ¿cuánto y vale 0? Aquí justamente en el origen. Entonces, esta es mi asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, esa es mi asíntota horizontal.
y esta es mi asíntota vertical. O sea, aquí va a ser la gráfica. Normalmente, si yo tengo una función racional, si estas son las asíntotas, ¿sí? Normalmente, sí hay más tipos por si acaso, pero estas que son más sencillas, la gráfica va así aquí, se abren las hipérbolas aquí y acá, o se abren las hipérbolas aquí y acá, ¿no? Normalmente es así. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta a dónde van? Una de las cosas, como les vengo diciendo desde el ejercicio anterior, es que puedo observar el signo de la X, ¿sí? Si la X es positiva, la gráfica normalmente va a ir así, aquí y acá. Cuando hay una sola, así como en este caso. Pero si hubiera sido menos X, la gráfica hubiera sido así. Eso ténganlo en cuenta porque ayuda a hacerlo más rápido. Entonces yo ya sé que mi gráfica va a ser así. Y otra cosa que me indica que va a ser así es este corte en Y. El corte en Y está en menos 3. Entonces, perdón, en más 3. Y el más 3 está aquí. Entonces significa que voy a ocupar este cuadrante, que es este de aquí, y este cuadrante, que es este de acá. ¿Sí? Si el corte en Y hubiera estado acá abajo, yo ya podría definirme que iba a usar el otro gráfico, que era este y este. Eso nos ayuda también a darnos cuenta. Bueno, vamos a proceder a hacer la gráfica. Aquí no va a quedar muy bien porque nos falta como más espacio, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Miren, voy a hacerlo lo más alto posible. Entonces la gráfica va a ir así, va a bajar así, y ya cuando va a tocar la asíntota se desvía para no tocarla, ¿sí? Entonces voy a hacer la asíntota un poco más alta para que acá se vea qué es que ha pasado. Mientras más se va acercando también se va haciendo vertical para no tocarla más, para no tocarla. Entonces no. Y acá también pues sucedería algo semejante, no podemos sacar una distancia semejante, podríamos ver los numeritos aquí, por ejemplo, cuento 1, 2 y me muevo 1, 2 por aquí y bajo 3, 1, 2, 3 y por aquí puedo determinar que está el punto también, ¿no? Entonces bueno, hago algo semejante y bajo así por aquí y bueno, vamos que estamos haciendo a mano alzada, ¿no? Pero la idea es que se haga una hipérbola también, vamos de esta manera, ¿no? Entonces, como que la curva sea así, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí están los tres gráficos, esperando que haya sido de mucha ayuda este video.